El acta de la sesión 111 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 112 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido reemplazo para esta sesión del diputado señor Luis Rocaful por la diputada señora Daniela Chicardini. En segundo lugar, doña Zoila Bustamante, presidenta de CONAPACH, y Juan García, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Mersales y ramos similares de zona sur austral, solicitan se incorpore en tabla de la comisión la llamada Ley Supersol, que corresponde al boletín 13.756 que nos fue remitido desde la Comisión de Defensa. Indican que esta ley es de suma importancia para los pescadores artesanales de Chile, debido a los numerosos accidentes, incluso con resultado de muerte, que han afectado a su sector. Y por último, el pareo para esta sesión de los diputados señores Marcelo Díaz con el diputado Francisco Undurraga. Esa es la cuenta, presidente. Perfecto, vamos a saludar a quienes se encuentran presentes, saludar a la subsecretaria de Pesca y Acuicultura, la señora Alicia Gallardo, a los señores Eric Correa, asesor del Ministerio de Economía, a don Eugenio Zamorano, jefe de División Acuicultura Subpesca, a don Mauro Urbina, jefe de División Administración Pesquera en Subpesca, y a don Dimitri Morales, asesor legislativo Subpesca. Hoy día tenemos invitados, algunos de ellos que la semana pasada no pudieron intervenir. En primer lugar, saludamos y le damos la palabra a la señora... Don Fidel Espinosa está pidiendo la palabra. Don Fidel, tiene la palabra. Sí, disculpe, señor presidente, quería pedir la palabra sobre cuentas, ¿se podrá? ¿Sobre la cuenta? Sí, por favor. Si quiero pedirle solo 2 minutos a los integrantes de la Comisión de Pesca. Yo, la verdad que estoy varios años fuera de la Comisión de Pesca, me encuentro en otras comisiones, de hecho estoy presidiendo vivienda paralelamente a esta, por eso no pude en su momento reemplazar a mi gran y querido amigo, colega Jaime Toa, que tenía dificultades en esta comisión. Pero quisiera plantear el tema, ¿no es cierto?, a la comisión, de lo que han pedido los pescadores de Chile. Yo creo que esa petición, que la ha escuchado también la señora subsecretaria Alicia Gallardo, que se encuentra presente en la reunión, es muy importante. Siguen habiendo accidentes en aguas interiores, debido, ¿no es cierto?, al famoso piloto automático que le ha costado la vida a compatriotas. Y nosotros acá en Puerto Montt, el propio Alejandro Bernales, que se encuentra aquí también, diputado Bernales, es testigo de aquello. Los pescadores nos han pedido poder sacar adelante una ley que se adecue a los tiempos que estamos viviendo hoy día en el mar, en donde hay mucha más actividad de todos los decretos y exigencias que existían en la década de los 70, los 80. Hoy día se han muerto personas, ocurrió una tragedia muy grande en Corral en su momento, después en Puerto Montt, donde la familia Levante ha dado una lucha tremenda, señora Alicia, usted lo sabe por su intermedio, presidente, para que tengamos una ley que de una u otra manera sea un aporte para nuestro país en esta materia, y la ley Supersol va en esa línea, ha sido conversada con todos los actores, lo vio Defensa, y ahora queremos el beneplácito de ustedes como comisión para que este proyecto pueda comenzar a discutirse y se puedan, aprovechando con eso termino, señor presidente, se pueda también, aparte de tener una ley que proteja de mejor manera a nuestros pescadores artesanales cuando andan en labores. Yo quiero contarle al resto de los colegas que la ley se llama Supersol porque la embarcación que murieron estos pescadores en Puerto Montt tenía ese nombre, pero este es un tema que puede ocurrir en cualquier lugar de Chile. Y desde ese punto de vista, señora Alicia, también aprovechar la ocasión para pedirle a usted que se puedan, ya que estamos con el tema de INDESPA en pleno proceso, ¿no es cierto?, de concurso para poder postular a los fondos. Yo quiero contarle que hay situaciones que son excepcionalísimas que tienen que ser revisadas. Por ejemplo, le quiero contar a mis colegas lo siguiente. El patrón de la lancha Supersol murió, que era el pescador principal. Ninguno hoy día de su familia puede ser beneficiario ni siquiera para recuperar su única fuente de trabajo que había, porque no es el patrón oficial. Cuestiones de ese tipo yo creo que pueden ser subsanadas si es que somos capaces entre todos de tener una mirada, y que son casos muy, pero muy excepcionales que hacen que sea muy injusta la situación, porque en definitiva ellos vivían como familia de esta actividad, y aquí murió el jefe de hogar y el patrón de la lancha producto de un accidente en la oficina, del cual no fue responsable. Entonces, sin ir más lejos, pedirle a los miembros de la comisión que por favor pudiésemos comenzar a discutir el proyecto Supersol lo más pronto posible, que podamos invitar a nuestros dirigentes de la pesca y a todos quienes quieran participar. Obviamente también la Armada tendrá algo que decir, Subsecretaría de Pesca tendrá algo que decir, pero creemos que si no lo hacemos, vamos a ser corresponsables desde el punto de vista si siguen habiendo más accidentes hoy día en el mar, donde no tengamos una ley que proteja de mejor manera
y que le dé más exigencia también a quienes utilizan los pilotos automáticos, que ojo, yo no estoy en contra de los pilotos automáticos, tienen que haber más exigencias nomás en ciertas áreas donde hay mucha peligrosidad, no se pueden utilizar, sabemos que son herramientas de las nuevas tecnologías para el trabajo en el mar, pero tenemos que buscar mecanismos que provoquen ciertas limitaciones y restricciones en su uso. Eso, presidente, muchas gracias, disculpe que le haya quitado 3 minutos de su tiempo. No se preocupe, y gracias a usted, diputado Espinosa. Le quiero contar que tengo en mi poder acá la ley Supersol, rol 13-756-02, proyecto de ley que modifica el decreto del decreto ley 2222, la ley de navegación, para establecer responsabilidades ante la ocurrencia de accidentes marítimos. Y si lo atiende bien la comisión, lo podemos incorporar en el transcurso de la tarde en la tabla. ¿Se acuerda? Así se acuerda, presidente. Perfecto. Doña Alicia Gallardo está pidiendo la... Sí, señora Alicia, ¿quiere intervenir? Le cedemos la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los diputados, diputadas, los invitados e invitadas. Bien, nosotros queríamos reforzar un poco lo que decía el diputado. Nosotros lanzamos un concurso INDESPA justamente con la experiencia de Supersol y con la experiencia de la señora Angélica Teuquil, ¿ya? Entonces lanzamos un concurso bien tímidamente, y quiero decirle, para reparar embarcaciones siniestradas, y quiero decirle que hubo más de 1.200 postulantes, ¿ya? Incluso cuando estábamos en pleno concurso, ocurrió el problema con los 14 naves en Juan Fernández. ¿Se acuerdan cuando hubo mal tiempo acá en la zona? Que hizo que hoy día nos juntáramos en el Consejo de INDESPA para cambiar, modificar las bases y poder incorporar a estos pescadores. Entonces, yo quisiera reforzar que el tema de los accidentes en la pesca artesanal es un tema muy importante. Nosotros en su minuto en el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal le entregamos kits de asistencia, digamos, durante la emergencia. Hay que educar, hay que hacer varias cuestiones para poder que los pescadores tengan la herramienta para que no tengan prevenir los accidentes. Así que eso quería contar yo, dado que mencionó los temas el diputado. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted, señora Alicia. Bueno, le damos la palabra a nuestros invitados. Hoy día le vamos a pedir que se circunscriban, a 10 minutos. En primer lugar, la señora Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terran. Señora Flavia, buenas tardes y tiene la palabra. Presidente, disculpen, solo para retirarme y darle las gracias. ¿Quedó en tabla para futuras sesiones? ¿Eso es lo que entiendo? Quedó en tabla, diputado. Muchísimas gracias, presidente. A usted, gusto saludarlo. Señora Flavia. Hola, buenas tardes a todas y todas. Muchas gracias por esta invitación. Yo voy a hacer una presentación referida a lo que se ha estado tratando, que tiene que ver con la mortalidad de salmones en la región de los lagos. Por lo tanto, necesito compartir pantalla. Está autorizada, Flavia. Muchas gracias. ¿Se ve? Así es. Ya. Entonces la vamos a poner a pantalla completa. Y ahí vamos. Voy a tratar de hacer una presentación rápida y dejar espacio, digamos, para que después puedan hacer preguntas. Bueno, Fundación Terran, para los que no nos conocen, somos una ONG chilena que trabajamos en promover políticas públicas en temas ambientales, y ahí está algunos de los documentos que hemos estado realizando que tienen que ver con la industria salmonera. Estamos desde el año 97 que se creó la institución, y yo diría que desde el año 2000 más o menos tenemos documentos que dicen relación de distintos aspectos de la industria salmonera. Bueno, básicamente, para dar un contexto, en Chile se cultivan 3 especies de salmónidos. Todas son especies exóticas que fueron introducidas al país en distintos periodos de tiempo, ¿ya? Y lo que aquí surge como relevante es que si bien en el año 1990 se producían 29.000 toneladas, el año 2020 se superó el 1.000.000 de toneladas. O sea, en 31 años esta industria ha crecido entre las regiones de los lagos Aysén y Magallanes más de un
600%. Esto quiere decir que crece a una tasa promedio anual de 117%. Además, esto tiene además otra implicancia. A partir de la modificación a la Ley de Pesca y Acuicultura del año 2010 se estableció una moratoria en la región de los lagos y de Aysén a la entrega de nuevas concesiones, y en el caso de la región de Magallanes se declararon como no disponibles para nuevas solicitudes de concesiones las áreas apropiadas para la acuicultura o AAA. Sin embargo, y como ven en los gráficos siguientes, y como ya se los mencioné, la salmonicultura sigue creciendo. ¿Ya? Acá está el año 1990 y está el año 2000, y este es el crecimiento de la industria por región. Acá es la misma gráfica, pero entre el año 2002 y 2020, donde se muestra en celeste el crecimiento de los lagos, en naranjo el crecimiento de Aysén, y en gris el crecimiento de la región de Magallanes, que es la que hoy día va tomando fuerza. Bueno, como todos sabemos, hubo estos eventos de mortalidades masivas en los fiordos, en el fiordo Comau y en los canales Yacaf y Puyuhuapi en la región de Aysén, ¿ya? Y estos episodios de mortalidades, dentro de las cosas que a nosotros nos preocupan, han ocurrido en lugares bastante particulares en términos ecológicos y muy cercanos a áreas protegidas. Estas son algunas de las imágenes que han circulado respecto de cómo se produjo esta marea café y cómo fueron retiradas las mortalidades. Entonces tenemos que, según la información de Cernapesca, al 19 de abril habría habido una mortalidad de 6.209 toneladas en 18 centros, uno en los lagos, el 17A, y 12 centros afectados en la región de Aysén. Sin embargo, sobre los que se ha entregado mayor información es sobre los centros, la agrupación de concesiones 32 y 33, y en los otros solo se ha indicado que la muerte, digamos, de peces ha ocurrido por anoxia, sin mayor información. ¿Ya? Además, el 12 de abril, Cernapesca informó que se habían trasladado 5.896.000 ejemplares de salmones en la región de los lagos y 1.228.000 ejemplares en la región de Aysén, y además se autorizó una cosecha de 1.331.000 peces. Sin embargo, no existe mayor información desde lo que es una organización de la sociedad civil. Nosotros no hemos encontrado mayor información, por ejemplo, de cómo se autorizó el traslado de estos peces vivos desde zonas afectadas con florecimiento de algales nocivos a zonas no afectadas, ¿ya? O libres de FAN. No sabemos a cuáles centros de cultivo fueron trasladados o a las agrupaciones de concesiones donde fueron trasladados. No sabemos cuáles fueron las medidas de bioseguridad que se adoptaron para dichos traslados, y tampoco existe una información sobre la cantidad que representan este traslado de peces, o el peso aproximado que tenían, la talla, digamos, que tenían esos peces al momento de los traslados o de las cosechas anticipadas. Este es un mapa que muestra los puntitos rojos, digamos, son las concesiones otorgadas para salmonicultura en la región de los lagos. Este es un mapa que fue hecho ahora y por lo tanto están actualizadas a abril del 2021. Y este es un zoom, digamos, a el fiordo Comau, a la agrupación de concesiones 17A, donde en los puntos rosados más grandes se muestran los centros de cultivo que han sido afectados por FAN. Y como ustedes pueden ver, está el Parque Pumalín, acá está el área costera marino protegida San Ignacio de Huinay. Entonces estamos en una zona, aparte, digamos, de la conformación misma que tiene el fiordo Comau, estamos en una zona donde aquí hay áreas protegidas y es una zona muy particular, por así decirlo.
Este mapa muestra las concesiones en la región de Aysén, también abril del 2020, y en la parte superior, digamos, está la agrupación de concesiones 33, y también los puntos rosados más grandes muestran los centros afectados, y en la zona más baja está en la SC32, donde está el canal Puyuhuapi, y arriba es el canal Yacaz. ¿Ya? Y también es una zona que está rodeada de áreas protegidas, el Parque Nacional Isla Magdalena, el Queulat, el Parque Nacional Melimoyu. Entonces son zonas que de alguna manera el Estado de Chile ha destinado a la conservación y sin embargo tenemos esta situación. Por otra parte, y como una información adicional, la Unión Mundial o Internacional para la Conservación de la Naturaleza establece que la pesca y acuicultura no es recomendable en ningún tipo de categoría de área protegida, ¿ya? Solamente permite acuicultura a pequeña escala en algunos tipos de áreas protegidas en lo que se llama la protección más blanda. ¿Ya? Arriba, digamos, en la barra de arriba, en un verde oscuro, están las categorías la 1A, la 1B, las 2, que la 1A es la más restrictiva y la 6 es la más blanda, y acá abajo está destacado con un bordecito rojo, digamos, dice pesca industrial, acuicultura a escala industrial, está prohibida en las 6 categorías, y en acuicultura a escala pequeña solo en las categorías 5 y 6, que son de conservación más blanda. Entonces, a esto debemos sumar las características ecosistémicas del fiordo Comau, ¿ya? O en general de los fiordos. ¿Ya? Chile presenta un área de fiordos, una de las más extensas del planeta, ¿ya? Y que va desde el fiordo del Reloncaví hasta Cabo de Horno. Son 240.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, y los fiordos tienen, perdón, me adelanté en una característica particular, y es que tienen una tasa lenta de recambio de agua. Los fiordos se producen por un retroceso glaciar, y entonces el agua de los fiordos ingresa, digamos, por la contribución que viene desde los ríos, y el recambio es muy lento, por lo tanto los eventos que allí ocurren tienden a permanecer en esa circunstancia, no es un área de alto recambio como otra. Además queremos mostrar este mapa. Este es un mapa que se llama Mapa de Riesgo Climático o ARCLIM, desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente, donde uno puede en este mapa buscar distinta información de los sectores productivos de Chile y el riesgo que ellos presentan. Y justamente si uno busca en salmonicultura y florecimiento algales nocivo, cruza esas dos variables y busca la agrupación 17A, este mapa muestra que esta es una zona de alto riesgo, y por lo tanto nosotros creemos que aquí hay una incongruencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que está mostrando el mapa de riesgo climático del Ministerio de Medio Ambiente, y por lo tanto por lo menos esta información debería ser utilizada para las políticas públicas a futuro. ¿Ya? Y voy terminando. Entonces, en las exposiciones, hemos escuchado, en las exposiciones de la semana pasada, escuchamos, digamos, que uno de los centros, digamos, con peor comportamiento era el Centro Porcelana de Camanchaca. ¿Ya? Este centro pasó de producir 2.200 toneladas en el año 2012, a 4.590. Esta es una autorización que da, valga la redundancia, a las autoridades. Y en el 2017 aumentó nuevamente su biomasa. Este es un centro que ha demostrado que no tenía las capacidades para afrontar un evento como el actual, y de hecho pasó de producir o estar autorizado para producir 4.590 toneladas a 5.500. Esto después del evento del 2016 de florecimiento algal nocivo, y en ese sentido nos preguntamos por qué la autoridad
sigue autorizando aumentos de producción en zonas tan sensibles como esta, aún después de lo que ocurrió, digamos, en el año 2016 con la FAN. Esta tabla muestra algunos otros centros del fiordo Comau que también han tenido aumento de producción, ¿ya? Entonces, en la columna que dice producción de biomasa inicial, está la biomasa inicial, tal como su nombre lo indica, autorizada, y después hasta cuánto se les ha autorizado producir. Aquí hay 10 centros de cultivo, todos con aumento de producción. Estos inicialmente estaban autorizados para producir en total, los 10, 19.524 toneladas, y se les aumentó la capacidad de producción a 51.548 toneladas, es decir, hubo un aumento de más de 30.000 toneladas solo en el fiordo Comau en 10 centros. Adicionalmente, la información que nosotros hemos podido recolectar dice que en la agrupación 17A existen al menos 28 concesiones, o sea, nosotros mostramos 10 de 28, que fueron autorizadas entre el año 1991 y 2010. Varias de estas concesiones, por lo menos en la información pública que nosotros pudimos recolectar, no existe ningún dato que nos diga cuál fue la biomasa inicial autorizada y por lo tanto imposible determinar cuánto ha sido el incremento en la producción. Entonces, aquí nos parece que hay un problema de fondo y este problema de fondo tiene que ver, por un lado, con el tema de que en el año 2010 se prohibió aumentar o autorizar nuevas concesiones, ¿ya? Sin embargo, la producción creció. ¿Y por qué la producción creció? Porque la autoridad en las concesiones ya existentes permitió el aumento de biomasas que de alguna manera van generando los problemas que hemos visto con los florecimientos algales nocivos tanto en la región de los lagos como en la región de Aysén, ¿ya? Entonces, para nosotros el tema central que hay que empezar a regular y que hoy día existe un tremendo vacío es justamente cuánta biomasa puede producir un centro de cultivo, no el número de concesiones por región o por ASC, porque finalmente eso es lo que va a determinar, digamos, evitar situaciones como la vivía, la regulación de la biomasa de un centro de cultivo. Bueno, está ahí una imagen. Flavia, le queda mucho porque estamos ya en los minutos. Me quedan solo las reflexiones finales. Así que paso rápido las fotos. Ya para nosotros es muy importante tener mayores estándares de transparencia. Ha sido muy difícil recolectar la información de lo que ha estado ocurriendo en la región de los lagos y Aysén. Ya, por ejemplo, no hay ninguna información sobre el cumplimiento de retiro de mortalidad, más allá de las presentaciones que la autoridad hace en el Parlamento, digamos, pero en la página web de Sennapesca esta información no está. Como yo ya les decía, queremos recalcar el punto de que es importante el establecimiento de límites máximos de biomasa a cosechar por centro de cultivo y agrupación de concesiones o barrios de acuerdo a la capacidad de carga de los cuerpos de agua. Creemos que se deben eliminar o sacar las AAA de zonas especialmente sensibles al cambio climático o a perturbaciones naturales, y para eso está el mapa de riesgo climático. Prohibición del desarrollo de actividades de acuicultura en áreas protegidas. Hoy día tenemos varias áreas protegidas donde hay una enorme cantidad de centros de cultivo, la Reserva Nacional Las Huaytecas, el Parque Nacional Cahuéscar, la Reserva Nacional Cahuéscar. Entonces, creemos que hay que revisar esta situación. También creemos que es importante poder revisar las resoluciones de calificación ambiental de los proyectos antiguos, todos aprobados vía declaración de impacto ambiental, ya que teniendo más de 20 o 30 años de funcionamiento, las condiciones sobre las cuales fueron aprobados originalmente claramente han cambiado. El establecimiento de la obligación que las agrupaciones de concesiones y las nuevas concesiones sean sometidas a estudio de impacto ambiental y no sean autorizadas vía declaración. Ampliación de las causales de caducidad.
por supuesto que transparencia en la información de los planes de contingencia, si bien la autoridad declara que estos han sido entregados para la sociedad civil, son totalmente desconocidos y no podemos saber si las mortalidades fueron retiradas de acuerdo a los tiempos que establece la normativa. Creemos finalmente que la autoridad debería entregar un reporte público sobre las ACS donde ocurrieron donde ocurrieron las FAN, el número de concesiones de cada una de ellas, si estaban en etapa de producción o no, la biomasa autorizada inicial de las RCA y el aumento de producción. Yo creo que con eso podremos evaluar, digamos, cómo la autoridad se ha comportado frente a este evento de florecimiento algal nocivo y también cuáles son los puntos donde debería modificarse las regulaciones. Muchas gracias. Gracias. Estábamos escuchando a la señora Flavia Liderona, directora ejecutiva de la Fundación Terram. Ahora le vamos a dar la palabra a la agrupación Defendamos Chiloé. Se hace presente con la persona del doctor en oceanografía, don Tarciso Antesana. Don Tarciso tiene los 10 minutos que le entregamos recién a la señora Flavia. Que tenga buena tarde y tiene uso la palabra. Su micrófono. Ahí sí. Bueno, una vez más los saludo. La Asociación para la Defensa del Ambiente y la Cultura ha sido signataria de una declaración en la que 60 organizaciones pidieron la moratoria y salida de la salmonicultura de lagos, fiordos y canales de la Patagonia. Mi intervención sugerirá que sin el conocimiento elemental al menos de la estructura y el funcionamiento del ecosistema, con las implicancias de implementación de presupuestos, infraestructura y cambios institucionales, no se puede garantizar los enfoques ecosistémicos ni precautorios de la Ley de Pesca y Acuicultura, ni la garantía constitucional de vivir en un ambiente libre de contaminación. Para sustentarlo, me enfocaré en una controversia actual sobre la marea café del Comao y en algunas deficiencias o insuficiencias de la gobernanza actual para finalmente proponer algunas acciones específicas. Las FAN resultan de cambios caóticos en la estructura de las comunidades planctónicas y pelágicas, relacionadas con un ambiente físico, químico y biológico que son virtualmente desconocidos. Sin una investigación científica rigurosa, integral y continua, no será posible identificar causas ni prevenir las consecuencias de la marea roja. La institucionalidad y los programas de estudio, monitoreo, modelaciones, pasados y actuales, han sido incapaces de predecir o mitigar estos fenómenos tan dramáticos a pesar de los 50 años de salmonicultura y de la crisis del 2016. Entre las múltiples causas que la literatura científica señala, el cambio climático se ha indicado como causa de la marea café del Comao, relacionado con baja pluviosidad y alta irradiancia. Todo esto no está respaldado por investigaciones científicas locales o internacionales. Que la marea café coincida con baja pluviosidad y alta irradiancia no permite establecer que estas son las causas, aunque sí se puede especular para explicarlo. Podría haber también especulaciones opuestas. A mí me parece un argumento tautológico o circular. Tampoco parece pertinente, después de aceptar que los excesos de nutrientes pudieran relacionarse con la marea café, atribuirlos a la agricultura o a afluentes domésticos en el Comao y en otros fiordos. Tales comentarios nos parecen pueriles, desorientadores e irresponsables, además de infundados. La hipótesis alternativa de que el origen, recurrencia, intensidad y expansión de esta y otras FAN se asocia con la eutroficación o sobrecarga de nutrientes y esta con los desechos de la salmonicultura y se funda en amplias evidencias científicas internacionales. Esta hipótesis plantea con mucha fuerza e insistencia
durante la crisis del 2016 no ha sido rechazada por investigaciones locales y, más grave aún, no ha sido abordada por la institucionalidad actual, incluida la industria y la academia, durante todos estos años de vertimiento de contaminantes en el mar interior. En resumen, se ha demostrado una vez más la inefectividad para abordar, resolver o entregar explicaciones plausibles sobre las causas, la evolución y la predicción de las FANS. ¿Qué hacer en el plazo inmediato? A. Un crucero de investigaciones al menos para establecer las condiciones donde ocurre la marea café y su evolución y compararla con las condiciones en áreas cercanas donde no ocurre, con todo el trabajo experimental y de monitoreo correspondiente, y no postergar este crucero 2 meses después de ocurrido, como sucedió el año 2016. En la actualidad, la escasa, ocasional y atomizada investigación científica del ecosistema y de las mareas rojas proviene en su mayor parte de instituciones de fuera de Chiloé y la Patagonia. La percepción remota, la simulación de modelos con reducidas bases de datos, desde escritorios a cientos o miles de kilómetros, no suple la necesidad de investigación científica en la mar. Esta estrategia debe reorientarse hacia una descentralización de las ciencias del mar y la cultura. B. Moratoria total e inmediata de la salmonicultura en esteros con marea café para detener el flujo de desechos orgánicos mientras dure el fenómeno y hasta que se recuperen las comunidades planctónicas, bentónicas, demersal y la comunidad de bacterias y otros que degradan la materia orgánica. ¿Qué hacer en el corto y mediano plazo? 3 áreas. Definir o redefinir conceptos básicos de la legislación. B. Generar e implementar cambios de instituciones amplios y profundos. Y C. Realizar cambios sustanciales en la normativa jurídica y penalización. ¿Qué conceptos básicos de la legislación nos preocupan? Las zonas aptas, llamadas aptas para la acuicultura, deben ser parametrizadas según criterios ambientales que consideren la complejidad del ecosistema. Esto debería llevar a la desafectación de amplios sectores. Segundo, la capacidad de carga no puede ser sustituida por el concepto de umbral de condiciones anaeróbicas. Se debería decretar moratoria total y desafectar las concesiones y todas las zonas de sacrificio donde se hubiera detectado condiciones anaeróbicas, escapes masivos de salmones, contaminación de antibióticos en la fauna nativa, sobrecarga de amonio, nitratos, nitritos, fosfatos por encima de las concentraciones naturales y previas a la acuicultura. En tercer lugar, esto que se llama impacto significativo al ecosistema debe ser consistente y consecuente con las evidencias de anaerobiosis, acidificación, contaminantes y otros impactos que han afectado gravemente a la biodiversidad y los procesos naturales del ecosistema. Se ha presumido que son insignificantes y así se ha evitado los estudios de impacto ambiental para la asignación de concesiones, incrementos de biomasa, etcétera, etcétera. En segundo lugar, generar e implementar cambios institucionales amplios y profundos, como sería la creación de un Ministerio del Mar que termine con la gobernanza del patrimonio marítimo de la nación actual, que nos parece atomizado, desordenado, desbalanceado con prevalencia del crecimiento económico sobre otros criterios y valores. Esto implica la generación de infraestructura de investigación, buques oceanográficos, plantas de investigadores, presupuestos para bases de investigación científica del ecosistema de alta complejidad en cada una de las regiones biogeográficas de Chile al menos. Existe un Ministerio de Agricultura, existe un Ministerio de Minería, no sé por qué aún no existe un Ministerio del Mar que pudiera integrar toda la investigación que se requiere en un sistema de tan alta complejidad. A nivel local, en Chiloé, urge la creación de un Instituto de Ciencias del Mar y la Cultura, localizado en la provincia de Chiloé,
con la infraestructura de acuarios, laboratorios, lancha oceanográfica, equipo y planta de investigadores de excelencia. Consistentemente con todo lo que ha ganado la industria, con todo el potencial que tiene, con todos los recursos que se invierten en otras áreas, parece increíble que no existe una lancha oceanográfica en toda la provincia de Chiloé, ni tampoco un instituto que tenga la visión de estudiar el ecosistema en su complejidad y orientado a su sustentabilidad. En tercer lugar, ¿qué cambios en el corto y mediano plazo? Realizar cambios sustanciales en la normativa jurídica y penalización orientados a disminuir el impacto ambiental de la acuicultura, a la reincidencia y gravedad de los impactos. La historia nos va a juzgar, pero la sobreexplotación sistemática de los recursos pesqueros en la actualidad y los 40 años de acuicultura indican una tendencia destructiva y agraviante a la naturaleza, a la ciudadanía y al país. Yo creo que basta de hacer cambios para que nada de cambio, como se dijo hace mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted, don Tarciso. Corresponde ahora a la doctora Doris Soto en su calidad de investigadora del Centro INCAR UDEC. Señora Doris, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas los presentes. Voy a compartir mi pantalla. ¿Don Hugo? Sí. Y voy a referirme a este tema que ya se ha estado discutiendo. Voy a ir brevemente en algunas partes que de alguna manera se han tocado. Bueno, la información que voy a presentar ahora proviene de información de diversas instituciones de investigación chilena. Habemos muchos investigadores e instituciones que han estado estudiando este tema por bastante tiempo, o sea, información existe, digamos. Y entonces quisiera mostrar algo de lo que se sabe. Bueno, primero yo creo que es bien importante establecer algunos elementos que son, yo creo, muy bien apoyados por la investigación, yo diría nacional e internacional. Primero que nada, los eventos FANI son frecuentemente gatillados por fenómenos climáticos, estos aquí y en otras partes en el mundo. La frecuencia y la intensidad y extensión de los FAN son también potenciados por la concentración, la proporción de nutrientes en el agua, que pueden variar por razones naturales y antropogénicas. Nos tenemos que acordar que muchas de las mareas rojas más importantes en Chile se han generado en Magallanes, en Aysén, en ausencia de todo tipo de impacto humano directo, digamos. O sea, hay muchas razones y es un tema complejo. Sin embargo, es indudable que los nutrientes son esenciales para la productividad de los sistemas acuáticos. Los nutrientes no son un problema en sí, son un problema cuando su adición excesiva rompe los equilibrios naturales de los ecosistemas. Por lo tanto, como ya se ha mencionado, es inevitable plantearse cuánta responsabilidad tienen los nutrientes de la salmonicultura y de otras fuentes en la magnitud de estos fenómenos. También es importante establecer niveles de riesgo frente a estos fenómenos, especialmente ante el cambio climático. Y finalmente, si es posible, establecer medidas para reducir los riesgos desde la gestión del sector y otras políticas públicas. Bueno, nosotros hace ya varios años que estamos insistiendo en que la concesión del centro de cultivo o la granja como área de gestión, sujeto a las normativas como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o el RAMA, no permite abordar la mayoría de los problemas ambientales y sociales en ecosistemas abiertos y complejos. Aquí tenemos una imagen de cómo se vería un fiordo si uno lo cortara, ¿no es cierto?, transversalmente. Y en realidad no sabemos si la actividad ha tenido efectos significativos en el ecosistema, considerando también que hay otras actividades esforzantes como la pesca, la mitilicultura, el desarrollo urbano, el cambio de uso de suelos, etcétera. La normativa chilena se preocupa de los efectos locales, o sea, mira debajo de los centros de cultivo, debajo de las balsas jaulas, y con proxies, o sea, con indicadores de capacidad de carga locales, bajo esos centros y alrededor de los centros de cultivo. Pero estas normativas pueden difícilmente abordar los impactos que van más allá, que van hacia el ecosistema. Por ejemplo, no sabemos si los nutrientes que no se acumulan abajo se concentran en el fondo o en otra parte. Y esa es una pregunta importante que nos tenemos que hacer. Por lo tanto, la gestión
tiene que ser a un nivel mucho más sistémico y ecosistémico. Hasta ahora la gestión de áreas mayores es a nivel de los barrios, ¿no es cierto? O las agrupaciones de concesión de salmón, que tiene como objetivo principalmente el control de enfermedades y parásitos, pero no se ha usado para evaluar los potenciales impactos ambientales ni para gestionarlos. Bueno, nosotros hace ya prácticamente 2 años, como Centro FONDAP, estamos cumpliendo la función que nos entrega el Estado. Iniciamos una investigación reuniendo un gran grupo de investigadores chilenos y también de otros centros de investigación con la colaboración y el apoyo de WWF Chile, y hicimos un análisis de la información. Hay bastante información, no suficiente, pero sí hay información y esta información se puede integrar. Esta información se integró, se usaron modelos oceanográficos, por ejemplo, el Instituto de Fomento Pesquero tiene modelos bastante buenos, ¿no es cierto?, de muchos de estos ecosistemas, los modelos que hemos hecho nosotros, el CIEP, etcétera, buscando indicadores de presión y de respuesta a nivel de ecosistema para tratar de saber cómo están respondiendo los cuerpos de agua a este impacto y a otros. Esta propuesta es un libro que está publicado, se publicó en enero del año pasado y está disponible en la página web de nuestro centro. Bueno, entre las cosas que hemos hecho, hemos usado la información que hemos solicitado a Cernapesca, hemos estimado, yo diría que con bastante precisión, la cantidad total de nutrientes que ha ingresado en los últimos 18 años. Esta información usamos los datos entre el 2000 y el 2018 por cada uno de los barrios, y lo normalizamos por área, ¿no es cierto? Porque en un barrio muy grande los nutrientes se pueden diluir. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el barrio 17A y el barrio 2, que es el seno de Reloncaví. En el seno de Reloncaví pareciera que ha ingresado menos nutrientes, pero está normalizado por área, es un área mucho más grande. En realidad, hasta el 2018 ingresaron más nutrientes por unidad de área en el fiordo Comau. Y esa es una de las cosas que uno ya tiene que empezar a mirar con cuidado. Bueno, en realidad se puede estimar con bastante precisión cuántos nutrientes ingresaron. Por ejemplo, para el ciclo 2017-2018 en Comau ingresaron en promedio alrededor de 1.000 toneladas de nitrógeno anualmente en total. Obviamente, si la producción aumentó ahora, uno lo puede calcular y puede llegar a 1.500, casi 2.000 toneladas de nitrógeno durante el último año. En el seno de Reloncaví, por ejemplo, el año anterior a donde estaba en descanso, ingresaron un poco más de 3.000 toneladas de nitrógeno, lo cual no es menor. Los ingresos en Aysén son menores, esencialmente porque la agricultura ha estado funcionando ahí por menos tiempo. Bueno, con la información oceanográfica de la plataforma Chonos, trabajamos con 2 indicadores relevantes, y es justamente el índice de retención del agua, y el índice de hipoxia por debajo de los 50 metros, es decir, cuando ya hay algunos problemas de oxígeno. Y lo que vemos efectivamente, estas áreas que están en naranja y las que son más oscuras, obviamente estos fiordos bastante angostos, tienen tasas de retención bastante altas, o sea, no circula mucho el agua, y además hay algunos que tienen situaciones de ya bajo oxígeno. No sabemos cuánto eso se debe a los salmones, pero claramente si un fiordo tiene situaciones de anoxia, hay que tener cuidado si uno quiere seguir poniendo más nutrientes en esa zona. Bueno, con esa información nosotros trabajamos una matriz una matriz de riesgo, una matriz de riesgo semi-cuantitativa, riesgo de eutroficación, es decir, el riesgo de que estos ambientes empiecen a tener muchísimo fitoplancton, mucho crecimiento de algas, bajas de oxígeno, etcétera, todos esos problemas asociados a la eutroficación. Y establecimos niveles de riesgo comparativo usando los indicadores de presión que ya expliqué, ¿no es cierto?, la cantidad de salmones que se ha cultivado por área, y indicadores de sensibilidad, la tasa de renovación, las condiciones de hipoxia. Y como pueden ver, obviamente, estas áreas más rojas son áreas que tienen mayor riesgo de eutroficación. Por lo tanto, nosotros entregamos este informe a la autoridad, lo entregamos también a la sociedad y hemos venido insistiendo que es necesario este enfoque al cuerpo de agua, más que a los centros individuales. Como resultado de la investigación, entonces, propusimos definir cuerpos de agua relevantes como unidades ecosistémicas, unidades de evaluación. Es decir, es importante evaluar centro por centro, pero hay que ver qué le está pasando al cuerpo de agua completo. Establecer indicadores a nivel de ecosistema, establecer una aproximación de riesgo
para decidir si estamos sobrepasando la capacidad de carga de los ecosistemas. Y este tema hay que enfrentarlo de una vez por todas. Tiene que haber un máximo de producción que no puede estar amenazando al ecosistema y a la producción misma. También proponemos establecer un sistema de monitoreo oceanográfico y biológico permanente, porque hay cruceros oceanográficos, el IFOP está trabajando, pero no hay un sistema permanente. Y especialmente intenso en aquellos cuerpos de agua que tienen salmonicultura y otras actividades productivas y que tienen mayores indicadores de riesgo. Y también nos parece muy importante establecer áreas de conservación en zonas que carecen de ellas. En la 10ª región no tenemos ningún cuerpo de agua, estoy hablando del cuerpo de agua de fiordo, por ejemplo, que sea un área marina protegida, hay pedacitos. Por lo tanto, cuando hay problemas como cambio climático, por ejemplo, no tenemos cómo comparar un área que no tenga salmones con un área que tenga salmones. Y eso es absolutamente importante. Bueno, ya se ha hablado aquí cómo se agrega el cambio climático. Nosotros estamos trabajando en este tema hace ya como 5 años y hemos trabajado con varios colegas, con varios modelos. Hemos usado particularmente la reducción de las precipitaciones en los últimos 50 años como uno de los forzantes, y nosotros desarrollamos los mapas de riesgo, que en este momento lo pueden ver en la plataforma de ARCLIM. No solo están los mapas de riesgo, sino además en la plataforma hay un informe en el cual nosotros estamos entregando algunas de las recomendaciones para reducir esos riesgos. Y obviamente aquí establecimos cuerpos de agua que tienen cierta sensibilidad, por ejemplo, los que tienen mayor producción acumulada, aquellos donde hay más dependencia de agua dulce, menor tasa de renovación y preexistencia de FAN, obviamente van a ser cuerpos de agua que tienen más riesgo. Los mapas están disponibles y se pueden examinar, cada uno de los barrios. Bueno, ya se mostró este mapa, esto lo desarrollamos, como dije, el año pasado, se entregaron el año pasado, y está acompañado de un informe que uno lo puede revisar y puede observar. Aquí, por ejemplo, el seno de Rolón-Caví también tiene un riesgo relativamente alto, pero afortunadamente este año el barrio está en descanso y sabemos, porque hemos mirado los mapas que tiene Intesal, que ha habido también aquí un fenómeno FAM, aparentemente de una alga menos nociva, pero afortunadamente, como digo, no estaban este año los salmones. Ahora, los nutrientes ingresan a estos sistemas, pero se van acumulando a menos que se vayan usando, pero ahí ya tenemos preguntas que no podemos responder porque no tenemos suficiente información. Bueno, nosotros no podemos parar el cambio climático ni podemos detener alguna de las amenazas, incluso el hecho de que ya tengamos FAN a lo mejor no lo vamos a poder parar, pero sí podemos reducir los riesgos y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Nosotros ya hicimos una publicación que apareció el año 2019 donde analizamos la vulnerabilidad socioecológica de la salmonicultura frente al cambio climático, pensando también que cuando se pierde producción, como pasó en el 2016, se pierden empleos y hay una serie de otros problemas. Entonces, asociarlo al tema social. Y en ese caso mostramos que los valores de vulnerabilidad eran bastante altos, por ejemplo, en la comuna de Cochamó. También mostramos en una modelación cómo se podía reducir, que son estas pelotitas naranjas, ¿no es cierto? Y en general lo que nosotros hacemos es simplemente en una modelación mostrar cuáles serían la combinación de mejor capacidad de adaptación. Y ahí nosotros propusimos, por ejemplo, con una concentración de producción que debería ser inferior a 25 o 30 toneladas por kilómetro cuadrado, que es apenas una estimación, y eso hay que mirarlo. Finalmente, quisiera terminar diciendo que se requiere de políticas públicas que determinen, por ejemplo, mayor y mejor investigación para conocer los factores y mecanismos que gatillan y potencian las mareas rojas, incluyendo estudios a nivel de especies de fitoplancton que representan alto riesgo. No podemos esperar a que vuelva a ocurrir uno de estos fenómenos. Realmente ahora tenemos que estar mejor preparados. Necesitamos revisar y considerar reducir la producción de salmónidos de acuerdo a los niveles de riesgo que nosotros estimamos. Se pueden mejorar estos análisis, pero claramente hay que revisar la situación del estuario y seno de Rolón-Caví, de los fiordos Comau, Puyuhuapi, Quichalco y Cupquelán, y es necesario hacer los estudios pertinentes en Magallanes. Es necesario revisitar la distribución espacial de la salmonicultura y de la acuicultura en general,
con enfoque ecosistémico y basándose en análisis integrado de riesgos y de oportunidades, considerando tanto objetivos ambientales como sociales y económicos. Creemos que esto en general no se hace y creemos que hay normativas que no están preparadas para esto. Es necesario generar una norma secundaria para todos los cuerpos de agua de los mares interiores. Aquellos que tienen alta intensidad de uso para la acuicultura, para la pesca, para la agricultura. Por ejemplo, el Cerro Loncaví está recibiendo las aguas servidas con apenas un desarenado directas cada día de 250.000 personas. Nosotros también hemos estimado ese aporte y esa también es una bomba de tiempo. Por lo tanto, es súper importante pensar en una norma secundaria. Es fundamental crear o mantener áreas marinas protegidas sin salmones y sin otras actividades, para conservar y también para poder distinguir impactos del cambio climático de aquellos generados por acciones humanas directas. Muchas gracias. Gracias a usted, Doris. Estimados colegas, entramos al tiempo de ronda de consulta a los expositores que hoy día hemos tenido el honor de escuchar, y después tenemos el tema de la intervención de la subsecretaria de Pesca por un tema puntual. Se abre la ronda de consultas. ¿Alguien quiere consultar? Yo, presidente. Don Rubén Moraga, primero, por favor, y después don Alejandro Bendale. Perfecto. Gracias, señor presidente. Saludar a todas y a todos y a los invitados, especialmente al profesor Antesana y a la doctora que también intervino recientemente, en términos de la claridad con los cuales pusieron. Yo lo recojo todos los postulados porque he sido parte también de esos. Sí, y lo vimos con informática, ese que es el problema. ¿Tiene problema, colega? Mientras se arregla el contacto con el diputado Moraga, le damos la palabra al diputado Bernales. Sí, gracias, presidente. Yo, más que una consulta, tengo una reflexión al respecto a estas posiciones que hemos tenido en ambas jornadas. Y quisiera partir remitiéndome a la historia y recordar que en 1952 el cielo se nubló por completo en la ciudad de Londres, lo que generó muchas enfermedades, gente que fue a los hospitales, se suspendieron las clases. Y cuando le preguntaron a Churchill qué es lo que estaba haciendo él al respecto, él, bastante enojado, dijo: bueno, si esto es el clima, esto es una cosa de Dios, nada se puede hacer sino que esperar que esto se disipe. Él lo que no sabía en esa neblina, que le costó la vida a más de 10.000 personas, es que eso después se llamaría inversión térmica y que así lo nominaban, ¿cierto?, quienes estudian este tipo de efectos, y que además a la larga, aprendiendo esa lección, Gran Bretaña impuso un programa que obligó a las industrias a reemplazar los combustibles fósiles en sus sistemas de producción, eliminándolos de las casas y también de las industrias. Hoy, ¿y por qué traigo a colación este ejemplo? La industria del salmón, y lamentablemente no están en esta sesión, cada vez que ocurre un hecho de algunas características que se esbozan ciertas, entre comillas, responsabilidades de la industria, ellos no hacen nada más que echarle la culpa a la naturaleza, tal cual como hizo Churchill en 1952. Y a mí me parece que no abrir los oídos, no escuchar, es un error gravísimo que siguen cometiendo y que aún no aprenden la lección. En la semana pasada, en la exposición, escuchamos que esto era la naturaleza y ellos citaban a una persona de incluso muchas décadas antes como Darwin. Decían, Darwin vino acá y cuando estuvo en nuestra zona detectó algunos fragmentos de alga y bueno, si lo dijo Darwin, siempre ha pasado y cerremos el capítulo. A mí me parece que las exposiciones que han hecho académicos, que ha hecho la Superintendencia de Medio Ambiente, la Fundación WINAI, muchos que hemos escuchado, dan relación con los nutrientes, los alimentos de los salmones y los mismos salmones que podrían ser acelerantes en este tipo de floraciones de algas, sumados evidentemente al cambio climático y otros factores. Pero aquí no pueden no responsabilizarse o hacerse los locos o mirar, como se dice, hacia el techo, como que aquí no ha pasado nada. Yo lamento además que el intendente de la región siga la misma respuesta que la industria del salmón y tampoco reflexione al respecto.
Estamos nosotros llamados como autoridades a reflexionar sobre este tipo de efectos, de estas causas y los impactos que esto tiene sobre nuestro medio ambiente, presidente. Entonces, a mí realmente me impacta, me choca ver este tipo de reacciones. Yo cuando subí las imágenes a mis redes sociales, ya recuerdo el 4 de abril aproximadamente, personas que trabajan en la industria me comentaron en mis redes sociales y nos trataron pero pésimo, diciendo nuevamente que esto era la naturaleza, que nosotros no sabíamos nada, que estábamos hablando desde la ignorancia, etc. Por suerte han aparecido los científicos, las personas que han trabajado años en esto, la academia además, universidades de la zona, diciendo que aquí puede haber una relación. Entonces la idea es que justamente puedan abrir los ojos y darse cuenta de esta situación. Hay un proyecto de ley que nosotros ingresamos en el 2019, presidente, que está en esta comisión, que habla de los lugares donde puede o no puede estar la salmonicultura. Y esto se ingresó, fue un proyecto que ingresamos junto al diputado Gabriel Boric, respecto a algunas situaciones en Magallanes, pero también, por ejemplo, en la isla Cahuach, donde se está instalando un centro de mitilicultura en una isla tradicional, patrimonial del archipiélago de Chiloé, donde además se genera una fiesta religiosa tradicional por años, y querían ponerlo ahí, justamente ahí, un centro de cultivo. Por suerte, la empresa, ante la presión de la comunidad, de los medios, salieron. Pero eso generó que nosotros hiciéramos un proyecto que hoy día está, y yo creo que en buena hora hay que pensarlo y hay que ver si lo discutimos en esta comisión o no. Para terminar, presidente, termino con otro caso, y me gustaría preguntarle ahí a la directora de Cernapesca, ¿no? Respecto a un evento también que sucedió el 30 de junio del 2020, de la empresa Blumar en el centro Caicura, donde hubo un hundimiento también de unos centros de cultivo con 875.000 peces, más o menos, si no recuerdo. Entonces yo no sé si se ha evaluado qué es lo que pasó con eso, con esas balsas que se hundieron, cuál fue el impacto que tuvo, hubo además escape de salmones, y de nuevo se repitió la misma historia. ¿Qué hizo la empresa? Le echó la culpa a la naturaleza, a un temporal que nunca antes se había visto en esa zona, y que eso generó que las balsas se hundieran y que los salmones se escaparan. Tengo un oficio de Cernapesca, firmado por la misma directora, donde señala que no es responsabilidad de la naturaleza, que aquí hubo responsabilidad de la empresa Blumar. Aquí yo voy a leer solo uno de los puntos, el número 13, dice: en íntima relación con lo anterior, resulta imprescindible considerar que se ha podido establecer que el escape de peces y mortalidades producidas como consecuencia del hundimiento del módulo de cultivo será un hecho derivado del incumplimiento reiterado por parte de Salmones Blumar del mantenimiento de las condiciones de seguridad de los módulos de cultivo y fondeo de su centro, por cuanto desde marzo del año en curso a la fecha la empresa ha operado el centro de cultivo en precarias condiciones, que lo ha obligado a realizar constantes mantenciones y reparaciones de sus módulos de cultivo para mantener en pie las estructuras de su centro, las que claramente fue insuficiente y generó un colapso el 27 de junio. Lamentablemente, presidente, ante la prensa queda nuevamente las empresas y la industria como la gran responsable de estos eventos que vamos a hacer en la región. La culpable es la naturaleza, el culpable es Dios, pero quienes están a cargo de los centros cultivos no tienen ninguna responsabilidad. Eso, presidente, me gustaría preguntarle a la directora si tiene más datos respecto específicamente con el impacto, que es lo que se está haciendo también en Comau. A mí me han llegado los reportes diarios que envía Cernapesca, y finalmente enviarle un gran abrazo y muy cariñoso a la doctora Doris Soto, a quien aprecio mucho. Y veo una foto ahí muy importante también que tiene atrás de ella también. Así que muchos cariños también. Usted sabe de lo que estoy hablando. Gracias. Bien. Gracias, diputado. Después le responderá la subsecretaria. Le vamos a reponer la palabra al diputado Rubén Moraga y después al diputado Jorge Brito. Gracias. Breve, porque estoy muy inestable con el tema de la internet. El tema era consultar en términos de los expositores, que es el tema de la capacidad de carga. ¿Cuánto se estima, ¿no es cierto?, lo que es la biomasa que puede soltar? Porque los fiordos son ecosistemas muy delicados. Entonces, esa es la realidad. Y están sometidos a una explotación súper fuerte. Y eso es lo que no se dimensiona por parte de la industria. Muchas veces son tan baladí que se dice, no sé, el clima y nada. Yo soy microbiólogo, sabemos el efecto de los antibióticos, sabemos lo que pasa
con el tema de la eutrofización, la alimentación, que se va a los fondos. Entonces, esa es la situación que tiene que estar evidenciada. Uno no está contra la industria, pero la industria tiene que manejarse ciertos parámetros que tienen que ser regularizados o regulados entre los conocimientos científicos y la necesidad de que la industria se desarrolle. Eso, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Jorge Brito. Gracias, presidente. En primer lugar, saludar a quienes se han conectado desde la zona más afectada y les agradecemos la presión que han ejercido porque lamentablemente estamos de nuevo reaccionando ante una emergencia, ante una situación que era completamente predecible y que hemos intentado abordar en esta comisión, pero lamentablemente quienes la conforman en su mayoría no nos han permitido poder avanzar en términos sustantivos, como por ejemplo fue cuando propusimos una modificación al sistema de producción de las salmoneras para que las salmoneras actuaran como actúan otras industrias de alimentos, haciéndose cargo de los residuos que generan. No puede ser, presidente, que las chancherías hacen cargo de los residuos orgánicos que generan, que las avícolas hacen cargo de los residuos orgánicos que generan, pero cuando hablamos de salmones consideran que el mar es un vertedero y no le dan ningún tratamiento a los residuos orgánicos que generan. Y eso, cuando crece y crece y crece, sin las regulaciones correspondientes, ocurre lo que algunos científicos y científicas ya habían expuesto en esta comisión y que han reafirmado después de este último suceso, que es que existe, al parecer, una relación entre la ubicación de los cultivos de acuicultura y las corrientes de aguas que saturan ciertos indicadores y eso se relaciona con la floración de microalgas. Entonces, presidente, entendiendo que gran parte de las autoridades han tenido cierta ideología capitalista que no le permite ver la ciencia, es que yo le quisiera consultar por su intermedio al gobierno, a la Subsecretaría de Pesca, si es que continuarán negando la relación que existe entre la salmonicultura y la floración de microalgas o en esta oportunidad reconocerán que existe una relación y por ende yo creo que se podría facilitar bastante adoptar medidas que puedan mejorar esta situación. Nosotros estamos analizando una idea que ha estado dando vueltas que dice relación con que la acuicultura se pueda desarrollar única y exclusivamente en piscinas, para que de esta puedan comenzar a hacerse cargo de los residuos que generan y no externalizar esto a la sociedad, a las comunidades y a la naturaleza de su lugar. Así que para nuestros invitados e invitadas, si van a tener una ronda de comentarios finales, agradecería que pudieran referirse hacia cuál creen hacia dónde tiene que estar encaminada la solución definitiva, entendiendo que hay que permitir que se generen industrias, por supuesto, si nadie está acá hablando de que desaparezca la industria ni que desaparezca el mercado, pero lo que sí estamos diciendo es que si no cambiamos, si no modificamos los sistemas de producción, no va a haber forma de mantener la acuicultura porque se está destruyendo especies nativas y especies de salmonicultura. Así que eso, presidente, la pregunta en especial a nuestros invitados e invitadas y también al gobierno, si es que van a reconocer que existe una relación entre el florecimiento de microalgas y los cultivos de salmonicultura. Gracias, presidente. Perfecto. No sé si a don Alejandro Bernales le va a responder la señora Alicia Gallardo, subsecretaria de Pesca, o la señora Jessica Fuente, directora subrogante de Sernapesca, y a continuación le pedimos a nuestras invitadas que respondan las consultas de nuestros colegas los diputados. ¿Le parece? La señora Jessica Fuente tiene la palabra. Gracias, presidente. Respecto del evento que se señala de Blumar, este evento efectivamente, al menos Sernapesca no ha afirmado que esto es un evento ambiental ni climático. Desde el primer momento dijimos que este era un evento que era responsabilidad de la empresa por las malas condiciones en que se encontraba la estructura de cultivo. De hecho, nosotros hicimos la denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente y entiendo que es un caso que está en proceso y asimismo hicimos la denuncia en tribunal, hicimos una denuncia por contaminación ambiental porque precisamente el hundimiento del módulo provocó por una parte
un escape que no era de la magnitud, obviamente la gran cantidad de peces de los 800.000 quedaron atrapados en las jaulas que se hundieron, y no fue un escape, el escape fue una porción de eso, pero igualmente nosotros estimamos que por el hecho de que se depositaron junto con las jaulas en el fondo marino, de todas maneras se producía un evento de contaminación, y por eso se hizo la denuncia en tribunales, y de hecho hicimos la coordinación con el Consejo de Defensa del Estado, que estaba evaluando hacerse parte de este tema. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros nunca hemos afirmado que esto fuera evento climático, nosotros hemos afirmado sostenidamente que independientemente de eventos climáticos, los casos en que hay un evento climático en un lugar donde claramente estamos expuestos permanentemente a un temporal, no puede ser justificación el hecho que viene un temporal. O sea, son lugares donde están expuestos a lluvias temporales, a viento, y por lo tanto parte del riesgo de la actividad tiene que ser hacerse cargo con buenas estructuras para hacer frente a ese tipo de condicionamientos en el espacio que yo estoy ocupando. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva no hemos afirmado de que esto no fuera responsabilidad de la empresa, eso por una parte. Y por otra parte, este mismo Congreso está tramitando un proyecto de ley que mejora las condiciones de estructuras en los centros de cultivo, y donde se cambia el énfasis desde lo sancionatorio, lo represivo, porque si bien es bastante atractivo sancionar fuertemente a una falta, también es mucho más interesante actuar preventivamente, y por eso ese proyecto de ley se ha colocado y se ha incorporado mayores exigencias y mayores sanciones cuando las estructuras de cultivo se sorprenden que no están en buenas condiciones, porque nosotros no queremos resolver o simplemente hacernos cargo de sancionar fuertemente el escape. A nosotros lo que nos interesa es evitar el escape, y es por ese motivo que en ese proyecto de ley que se inició en este Congreso, que en este momento entiendo que está creo que está en el Senado en este momento, no lo recuerdo bien, sí, está en el Senado en este minuto. Ese proyecto de ley deja y hace el énfasis en sancionar cuando se sorprende antes de sembrar o durante la operación que las condiciones o de las estructuras de cultivo no están en buenas condiciones, mucho antes de que se produzca un escape. Y por lo tanto pretendemos con eso reducir al máximo el riesgo de que no se produzca otro Blumar u otro evento como el de Mogui hace 2 años. Gracias, señora Jessica. Bueno, damos la palabra para que respondan a los diputados, a la señora Doris Soto, a don Tarciso Antesana y a la señora Flavia Liberona. ¿Quién abre los fuegos? La doctora Doris Soto. Perfecto. Si me permite aclarar sobre todo el tema de la capacidad de carga. Bueno, en realidad está bastante definida en varios ámbitos, pero medir la capacidad de carga es bastante difícil, sobre todo en sistemas, en cuerpos de agua marinos como un fiordo, ¿no es cierto? Bueno, nosotros hicimos estudios en el pasado donde evaluamos la capacidad de carga de los lagos, y ahí hay algunos modelos que permiten estimarla mejor, porque uno entiende mejor cuánta agua entra y cuánta agua sale, pero los fiordos son sistemas realmente muy complejos. Entonces lo que se puede hacer, y lo que se han hecho modelos, ¿no es cierto?, en otras partes del mundo también, pero lo que se puede hacer, por un lado, por eso yo hablaba de la norma secundaria, es desarrollar ciertos indicadores que son indicadores de que se podría estar llegando a una situación compleja, de tal manera que, por ejemplo, si hay un indicador que muestra un cierto valor, habría que decir aquí se para todo y se reduce, como ocurre con la calidad del aire de la ciudad de Santiago, ¿no es cierto? Cuando los límites pasan de un cierto punto, entonces hay que ir avanzando más sobre el tema de la capacidad de carga. Claramente el futuro de la acuicultura en este tipo de ecosistemas puede ocurrir solamente si nosotros tenemos un sistema de monitoreo muy adecuado para mostrar que el ecosistema está reaccionando bien y que puede procesar los nutrientes. Si no podemos mostrar eso, realmente hay que tomar una posición muy precautoria. Yo creo que el futuro de la acuicultura alimentada de peces se va a tener que ir moviendo hacia afuera, ¿no? Más hacia afuera. Y obviamente la salmonicultura es una fuente de trabajo, o sea, claramente ese es un tema. Todas las actividades que realizamos tienen impacto, y nosotros querríamos minimizar los impactos y maximizar los beneficios con equidad, ¿no es cierto? Así que eso hay que irlo mirando, pero los cultivos en tierra obviamente son
más seguros porque se puede controlar lo que entra y lo que sale, pero son mucho más caros, tienden a ser más reducidos de lo que nosotros hemos visto. La generación de empleo obviamente es menor. Entonces, no es un tema que se puede mirar de una manera fácil, hay que empezar a discutirlo y ya hay intentos en Chile para empezar a abordar estos temas. Gracias, Dori. No sé si Flavia va a intervenir. Sí, presidente, muchas gracias. Básicamente señalar que no podemos abordar el tema de la salmonicultura como regulando ciertas normas sin tener una mirada de conjunto. Y la mirada de conjunto hoy día, que a nosotros nos parece relevante, y voy a insistir sobre este punto, es la regulación de la producción. ¿Ya? Es el aumento de la producción de biomasa que la autoridad está permanentemente autorizando en cuerpos de agua que son súper vulnerables y sensibles. Por lo tanto, yo creo que hoy día lo que se amerita es hacer una revisión de la normativa en términos de poder regular esta industria y contar, digamos, además que los servicios públicos cuenten con capacidad de fiscalización y de transparentar la información a toda la ciudadanía, porque si seguimos, digamos, normando ya sea la anoxia de los fondos, la estructura de las concesiones, nos estamos apuntando al problema que está generando cada vez más situaciones complejas, tanto a nivel social, cultural como ambiental, que es este aumento desmedido de la producción. O sea, ninguna industria crece en 31 años 3.600%. Esto es una cifra absolutamente exorbitante. Ninguna industria crece a una tasa de un 117%. Solo esa cifra nos tiene que demostrar que estamos ante un hecho, digamos, que obviamente está generando graves impactos ambientales en los lugares donde se emplaza, más allá del uso de químicos, antibióticos, anoxia, que se ubiquen en fiordos y canales, florecimientos algales nocivos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que nosotros creemos es que hay que partir por regular la producción de la industria y segundo, empezar a hacer una mirada de conjunto de la zona donde esta industria se emplaza y lo que está provocando. Gracias. Presidente, no se escucha. Perdón. Don Tarciso tiene la palabra. Muchas gracias. Yo creo que el problema es más profundo todavía. Yo creo que hay un problema casi de desprecio hacia la investigación científica, de que la investigación científica de un ecosistema puede dar las bases para hacer que una industria y para que un ecosistema pueda ser sustentable. ¿Con qué base científica se introdujo el salmón en la Patagonia? Es decir, ¿cómo introducir un pez de esas características en un ecosistema? ¿Cuál fue el informe fuera de la factibilidad económica como para introducir una especie? ¿Por qué no se introducen cocodrilos en Santiago, ¿no? Si es que se puede aprovechar? Segundo, ¿cómo se define desde el punto de vista científico un área apta para la acuicultura? Hay estudios, como se decía, de la estructura del fiordo, del tiempo de residencia de las aguas, de la capacidad de degradación de la materia orgánica, de la capacidad de consumo del zooplancton sobre especies de fitoplancton, incluida marea roja. ¿Con qué bases científicas hoy se atribuye al cambio climático global un problema que muy bien puede ser o tiene una escala estacional o meteorológica? Hay que diferenciar lo que es meteorología de lo que es climático y de lo que es climaterio. Acá hay una sobresimplificación. Parecería que no existen los medios de esta gran empresa como para invertir en ciencia. ¿Cómo es posible que en Chile haya 2 buques oceanográficos y no haya un buque oceanográfico en la región de la Patagonia que esté permanentemente siguiendo? ¿Cómo es posible que se pueda predecir
si la relación del cambio climático es tan clara, que es un efecto de baja pluviosidad, de incremento de la irradiancia, que eso puede ser muy bien en todo el globo, pero acá localmente, ¿por qué no se pudo predecir esta marea café? ¿Y por qué no se tiene que restringir al Comao, al Yacaz, y el cambio climático solamente se enfoca a esto? ¿Por qué esta sobresimplificación y por qué no enfrentamos el problema de la deficiencia en la implementación de la ciencia en toda la Patagonia? La ciencia del mar me estoy refiriendo. Muchas gracias. Gracias, Tarciso. Nos quedan algunos minutos. No sé si la señora subsecretaria, la señora Alicia Gallardo, quiere responder a algunas de las consultas que se hicieron, porque quiero, antes de dar la palabra, ver la posibilidad que para la próxima sesión pueda participar y estar presente la subsecretaria de Pesca, el director de Directemar y el decano de Construcción Naval de la Universidad Austral de Valdivia, porque ya los tiempos no nos dan. Y para aprovechar los minutos que nos quedan, darle la palabra a la señora Alicia respecto a los temas que se plantearon hoy día. El proyecto con urgencia suma. Sí, sí. Así es. Señora Alicia. Hay acuerdo entonces, presidente, está acordado. Perfecto, gracias. Bueno, gracias, presidente. Bueno, esto lo venimos conversando desde el año 2007, los que somos servidores públicos, hemos estado involucrados en las diferentes mesas que diferentes gobiernos han implementado a raíz del brote del virus. Hemos regulado bastante en el tiempo y nuestra normativa probablemente esté dentro de las más robustas del ámbito de la acuicultura, no hablemos de la salmonicultura. Sin perjuicio de ello, yo quisiera tomarme de las palabras de la directora, que en el fondo nuestra normativa pasó de ser bien minuciosa, bien detallista, le decíamos todo lo que tenían que hacer los productores, a una normativa preventiva. Es decir, nosotros hablamos de dos principios rectores, la alerta temprana y la respuesta oportuna. En la alerta temprana, como bien dice Dori, han dicho otros investigadores, la investigación científica es clave. Y para ello hemos establecido sistemas de monitoreo. Y claro, lo que dice el diputado Brito, nosotros que somos del área biológica, obviamente que sabemos que cuando hay animales, en cualquier sistema hay nutrientes y eso puede afectar o no afectar al medio ambiente. Lo que aquí es importante recalcar es que el impacto es mayor. Por lo tanto, presidente tiene su micrófono encendido, entonces escuchamos que le duele la rodilla. Sí, yo ya me confundí. Se me olvidó lo que está diciendo. Bien, ¿en qué estaba? Bien, lo importante de esto entonces es que la normativa es una norma que ha ido mutando en el tiempo y que se ha perfeccionado con la investigación, ¿ya? Ahora, lo que nosotros creemos y que la experiencia nos indica en este último caso y en el caso de Blumar, en que efectivamente yo estaba directora en ese minuto de Senapesca, es que efectivamente nosotros tenemos que, la industria tiene que tener la capacidad de actuar cuando hay una contingencia. Y en eso tenemos que ser súper concretos. Hoy día, en el caso del fiordo Comau, no hubo una respuesta coordinada, un plan de contingencia de grupo. Por lo tanto, aquí falló algo que nosotros inventamos en la norma, que tomamos mucho tiempo, que estuvimos en varias mesas, que el gobierno esto del 2016, acuérdate que el gobierno de la presidenta Bachelet invirtió mucho dinero en mucha investigación. Se creó, como dice el señor Lozano, se creó el señor Antesana, se creó un centro especial en Puerto Montt para estudiar las microalgas, que se llama CREAN, ¿ya? Y que es información que hace el IFOP. Hubo expertos que inventaron sistemas de alerta temprana, sistemas en el teléfono, sistemas de modelos, que es algo que nosotros creemos que tenemos que volver a retomar, porque no hubo un monitoreo y un seguimiento de eso. Alerta temprana, monitoreo en línea, pero también hay que reconocer que los planes de contingencia, cuando los creamos, y los creamos entre todos, con harta experiencia, porque debo decir que aquí hay un gran equipo técnico detrás, los creamos
y creamos planes que no resultaron. Por lo tanto, entonces ahora hay que, mañana cuando el viernes nos vamos a juntar en la Comisión Nacional de Acuicultura y vamos a presentar una modificación del reglamento ambiental para que esos planes sean más concretos. No podemos confiar en que me dicen que van a ocupar el barco A, el barco B, y que la cuestión... No, aquí hay que tener certezas. Y si no se cumple, hay que hacer lo que dijo la directora, y que bien lo hizo, denunciar a la Superintendencia de Medio Ambiente, que ocurra, incluso a la Fiscalía, se ocurre un daño ambiental. Por lo tanto, yo creo que el principio rector de esto es alerta temprana, monitoreo ambiental, comunicación de los datos, como dice Flavia, que nos conocemos hace tiempo. Yo creo que los datos están disponibles, a lo mejor no somos suficientemente, como me dicen a mí a veces, no hablamos en español para comunicar los datos. Podemos mejorar los sistemas, están en la página web, a lo mejor están muy escondidos, las páginas de nosotros no son de lo más amigable del mundo. Entonces buscaremos los sistemas, pero la transparencia también forma parte de nuestra regulación y es reconocida internacionalmente. Ya nosotros informamos todo, no hay nada que no podamos informar salvo que la ley lo prohíba, que en este minuto yo creo que casi no hay nada, salvo que afecte la libre competencia. Entonces, yo creo que la exposición de hoy día ha sido muy gráfica. Esos indicadores que plantea la doctora Doris Soto, nosotros trabajamos como Senapesca y como Subpesca con ella, y participamos en las reuniones técnicas, y por supuesto que son indicadores interesantes de evaluar a la hora de evaluar el performance de un centro cultivo. Hoy día la producción en un centro cultivo se evalúa en base al performance sanitario, incluyendo el uso de antibióticos. Se usa más antibióticos, se castiga, ¿ya? Incluyendo el uso de antiparasitarios. Y también el performance ambiental a través de las anaeróbicas. Y por lo tanto, eso es lo que tenemos que nosotros, y disponible como Subsecretaría de Pesca, de presentar los resultados en un seminario técnico en donde se pueda conocer la información. Yo creo que hay mucha información que no se conoce y que probablemente sea error nuestro como diseminadores de la información. Alerta temprana, respuesta oportuna, y yo creo que la normativa siempre es perfeccionable en base a la información científica disponible. Gracias. Agradecemos a los expositores, agradecemos a la subsecretaria de Pesca, a la directora subrogante de Sernapesca y a todos y cada uno de ustedes, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias.